Y Nauchi. Bien. 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 Christian Frederick Samuel Kahneman, él es el que descubrió, creó la homeopatía, ¿no? En la cual, ¿me escuchan, chicos? Sí, licenciada. Ya, disculpe que tengo problemas ahorita con internet. No sé qué está pasando, Dios mío. Bueno. Él creó esto, como le decía, en el año 1796, ¿ya? Él dice que la homeopatía es un sistema médico basado en el uso de las cantidades muy pequeñísimas de sustancias que en grandes dosis producirían síntomas parecidos a los de la enfermedad que está siendo tratada, ¿ok? Otro término que ellos utilizaban mucho es la sucusión. ¿Qué es eso? Agitación metódica y vigorosa del preparado, de las plantillitas, eso que estamos conversando. Bien, forma más habitual de preparación de una dilución homeopática. Según Hahnemann, el efecto curativo se produce no por la sustancia que hay disuelta, sino porque de algún modo el proceso de la dilución y el gopeteo, ¿no? Que es la dinamización del producto que se ha preparado, transmite al agua el espíritu curativo de la sustancia. Aquí, por ejemplo, él habla de cantidades pequeñísimas, como son las cantidades infinitesimales, ¿no? Que son cantidades muy pequeñas, ¿no? También otros términos de que estas tienen una absorción a nivel de la vía sublingual. Ustedes ya saben que la vía sublingual es una de las vías más directas, ¿verdad? Porque a través de esta vía se evita el primer paso hepático. Entonces, la acción de estos productos es directa a la sangre, ¿no? Entonces, a la circulación sanguínea. Entonces, nos explica también que estos productos no deben tocarse, estos medicamentos homeopáticos, con las manos, ¿ya? Es decir, o sea, hay que tener la forma de con una pinza, con algo que no lo contaminemos, ¿ya? Por ejemplo, aquí cuando nos habla de la menta, ustedes saben que la menta es una planta muy agradable, la verdad que sí. Es incompatible, dice, por ejemplo, con el tratamiento homeopático, según este sistema, ¿no? Pero en sí, la menta, nosotros la conocemos, que también tiene muchas propiedades benéficas para nosotros, ¿no? Es muy digestiva, es a nivel gastrointestinal, a nivel ¿cómo se llama? Desintoxicación, a nivel del hígado, es una planta maravillosa, pero según este sistema, ellos dicen que, ¿ya? Ahora también dice que en un mismo medicamento, por ejemplo, puede tratar patologías diferentes, es decir, que en esos preparados de homeopatía puede tratar diferentes patologías, ¿ya? Y nos explica también de que los animalitos reaccionan base a la medicina homeopática, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí nos hablan a nivel del principio de similitud, ¿no? Que hay un paralelismo, ¿ya? De acción entre el poder de ¿ya? Entonces, que lógico, ¿no? Según la cantidad de este producto puede producir toxicidad o manifestar su poder curativo, ¿ya? Eso es por eso él habla del principio de similitud, ¿ya? Aquí, por ejemplo, toda sustancia provoca en el individuo sano y sensible un conjunto de síntomas que son característicos de la sustancia empleada. Es como cualquier medicamento, ¿verdad? Cuando tú tomas un medicamento que, por ejemplo, sea un antiinflamatorio, un antibiótico, ese medicamento va a cumplir realmente la acción que queremos nosotros que cumpla en el cuerpo, ¿no? Si es un antibiótico, a combatir la infección, ¿no? Controlarla. Entonces, igual en este proceso, a mejorar, curar las enfermedades. Bien, aquí nos dice también, por ejemplo, de que administrar pequeñas cantidades de las dosis, ¿no? De estas sustancias naturales para evitar las propias defensas de nuestro organismo, dice aquí, muy pequeñas cantidades y llegar suavemente a la mejoría
o curación de las enfermedades. O sea, aquí está hablando ya de pequeñas, de cantidades, aclarando más, ¿no? De cantidades pequeñísimas. Y aquí, por ejemplo, en el punto C, la individualización del tratamiento, que toda persona enferma presenta un conjunto de síntomas característicos de su enfermedad, ¿no? De cada enfermedad. Todos conocemos, ¿no? Si tú hablas de, por ejemplo, la tuberculosis, si tú hablas de una fiebre tifoidea, una neumonía, etcétera, cada enfermedad tiene su propia sintomatología. A ver, ¿cómo se usa la dosis en homeopatía? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que en medicina convencional la dosis está directamente relacionada a dos factores principales, a la cantidad del medicamento que se administra de una sola vez, por ejemplo, si te indican un corticoide, ¿no? 20 miligramos de corticoides o 40 miligramos de corticoides en una sola toma, depende sea el caso, ¿no? O sea, la indicación viene ya con cantidades exactas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, también habla de la periodicidad de las tomas, o sea, en cuántas tomas lo vas a tomar, en qué tiempo, o cada cuántas horas, ¿no? Aquí nos explica, por ejemplo, el tiempo que transcurre entre la toma de la primera dosis y de la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, un comprimido de algún medicamento, por ejemplo, cada 6 horas, o cada 8 horas, o cada 12 horas. Es igual cuando te indican un antibiótico, te lo indican, tómelo cada 8 horas o cada 6 horas, ¿verdad? Ya uno va armando el horario. Si es cada 6 horas, tú organizas tu horario, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche, y se completan las 24 horas. Si es cada 8 horas, tú tomas 8 de la mañana, 4 de la tarde, ¿verdad? Perdón, 8 de la mañana, claro, 8 de la mañana, 4 de la tarde, y 8, no, 2 de la tarde y 8 de la noche. Entonces, ustedes van armando sus horarios de administración, ¿ok? Por ejemplo, aquí, en medicina homeopática, la dosis a prescribir depende también principalmente de dos factores. Aquí lo vamos a ver. Aquí. En medicina homeopática, las dosis a prescribir también dependen principalmente de dos factores, ¿no? Primero, uno dice dilución del medicamento homeopático, o sea, su presentación, cómo está, ¿no? Pueden ser diluciones básicas, bajas, como dicen ellos, según D2, D4, D6, ¿no? 4CH o 5C, son medidas que ellos emplean, ¿no? Por ejemplo, los síntomas y las características no tienen una similitud completa con los del remedio homeopático, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando una enfermedad es aguda, lógicamente, ustedes saben que la fase de una enfermedad aguda es cuando recién empieza el proceso, ¿verdad? Y bueno, y la enfermedad se vuelve crónica cuando va pasando el tiempo, porque incluso hay enfermedades que aún tú tratándolas se vuelven crónicas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? La hipertensión es una enfermedad que es crónica, ¿no? Entonces, oh my God, ¿qué pasó? Chicos, no sé qué está pasando con mi máquina. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se lo escucho. Disculpen, ¿sabes qué? No sé qué está pasando con mi maquinita. No sé. Bien, entonces aquí vemos que la semejanza entre los síntomas del paciente y las alteraciones que produce el tóxico del que se obtiene el medicamento homeopático es alta o completa, ¿ya? A mayor semejanza, mayor dilución, ¿ya? O sea, mientras más fuerte sea un producto, tiene que ser más diluido para brindarlo al paciente. Cuando el proceso patológico es crónico o de larga duración, también lógicamente se tiene presente esto. Cuando se requiere tratar síntomas o patologías nerviosas, pues a nivel psicológicos, emocionales o psiquiátricos, también se puede tratar con ellas, ¿no? Nosotros tenemos muchas plantitas que tratan, por ejemplo, o controlan los problemas de ansiedades, de insomnio, que ayuda muchísimo en la parte psicoemocional, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la periodicidad de las tomas también en general, los procesos agudos se tratan con tomas más seguidas. O sea, cuando recién empieza el proceso que ataca, ¿no? Fuertemente o con diluciones bajas, porque tienen que ser bajas, lógicamente. Por ejemplo, ellos dicen cada 10 minutos o cada media hora. Este se llama homeopatía. Lo normal es luego ir espaciando la toma según van notando la mejoría en la persona afectada. Y en los casos crónicos, por ejemplo, o en el aspecto de la esfera emocional, como decimos las depresiones, las ansiedades, ¿no? Se tratan con dosis más espaciadas que van desde una dosis a 3 veces al día
o a una dosis cada varios días. O sea, eso ya lo van ellos identificando y lo van administrando de acuerdo a la patología o al problema que esté presentando el paciente. Si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica, ¿ya? Ahí está más o menos esa es la idea, ¿no? De que esta tintura madre nos indica que es de la preparación de la cual se va a sacar las dosis en pequeñísimas cantidades para irla diluyendo, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que este producto, que si es en cantidades muy fuertes es muy tóxica, pero a irla bajando en cantidades más pequeñas, lógicamente van a cumplir una acción benéfica en el proceso de la enfermedad. Sí, ha habido poca información en esto. Esta de aquí, lo que están viendo ustedes son las flores de Bach, ¿ya? En esta sí hay un poco más de información. Incluso yo la utilicé, les comento, en un paciente que era hemipléjico, ¿ya? Les cuento. Este paciente hizo un ACV, ¿no? Y afectó el área derecha de su cuerpo. Entonces, estaba todo inmovilizado esa parte, ¿no? Bueno, teníamos un problema con él porque el señor, a pesar de la dieta que le dábamos y todo eso, no funcionaba la zona intestinal, ¿no? O sea, no defecaba. Entonces, yo hacía lo que solía hacer siempre en esos casos, pero no funcionaba nada. Líquidos, todo eso, nada. Y entonces un día llega una señora, amiga de la esposa del paciente, y habló de las flores de Bach. Para mí era novedad eso, y entonces la señora le trajo, porque estas flores de Bach, chicos, las traen de Francia, del extranjero, ¿ya? Y son bien costosas. Pero allá en Lima había esta señora que era la única que traía la zona de allá de San Borja, creo que era la zona donde ella tenía su negocio, ¿no? Y le llevó las flores de Bach, ¿no? Son un grupo de flores que ahorita las vamos a ver. Entonces, en el caso del señor, les cuento, la señora bien curiosa me explica y me dice, tú le vas a poner una gota en la palma de la mano en esta zona. Me dejó los puntitos marcados de las zonas donde yo debía poner la gotita, ya de ambas manos. En la zona del cráneo, tenía que poner una gotita también allí y así hacer masajes en forma circular, ¿ya? En las manos, en el cráneo y en la zona del abdomen, ¿ya? Escuchen, ¿ah? Yo la verdad que eran como unos aceititos con olor a flores, bien agradable. Y yo le ponía a la hora exacta la indicación que me dejó como una indicación médica. Chico, ¿quién te dice que pasó el primer día de tratamiento, el segundo día, y yo ya estaba preocupada porque no el señor nada que ver, ¿no? No funcionaba. Entonces, su intestino no funcionaba por el problema que él tenía. ¿Quién pasa el tercer día de terapia? ¿Ya? Empezó, me hace señas, ya, vamos al baño. Lo llevé al baño y funcionó. Ahora, el hacer el estímulo con el círculo, o sea, circulando, en forma circular, ese masajito circular, bueno, definitivamente lleva la señal al cerebro, ¿no? En las zonas en los puntos que ella me dijo, y realmente funcionó, ¿no? Aparte de que yo siempre le daba su dieta, sus cosas para que tenga fibra en la dieta y pueda funcionar su intestino, ¿no? Estas flores de Bach vamos a verlas, vamos a conocerlas y hablar de ellas, ¿ya? Miren, aquí, ahí están las flores de Bach. Ahí está. Aquí, estas flores son preparados artesanales, ¿no? No farmacológicos, ¿ya? Homeopáticos, elaborados a partir de una decocción o maceración. Escuchen, ¿eh? Decocción o maceración, macerar, ¿no? En agua, ¿no? De las flores maduras de la región de Gales, ¿no? Y de Inglaterra, ¿ya? Otras las diluye en brandy. El brandy es un alcohol, un licor, ¿ya? Y, o sea, ese licor, como es un alcohol, definitivamente va a deshidratar las flores y va a quedar concentrado en el brandy, ¿ok? Entonces, estos no son productos fitoterapéuticos ni tampoco de uso en aromaterapia, ¿ok? Esta fue creada por el doctor Edward Bach, ¿no? Entre los años 1926 y 1934, ¿ya? Ahí está el doctor Bach. Esta terapia, compuesta por 38 remedios, o sea, de plantas, todos, a excepción del roco, o sea, el agua de roca, están hechos a base de flores, o sea, son 38 flores, ¿ya?
Ahí están, miren, se las presento, y ahorita vamos a irlas hablando de ellas, ¿ya? ¿Cuántas son las flores de Bach? 38. Ya. Cada una de las esencias de estas flores está dirigida a un trastorno psíquico, emocional distinto, ¿ya? Siendo su cometido eliminar estos conflictos internos, ¿verdad? Entonces va a ayudar a las personas que estén afectadas por este tipo de problemas. Entonces, aquí vamos a ver en la tabla 1, la clasificación de las flores de Bach para 7 manifestaciones. Por ejemplo, vamos a ver que en el grupo 1, se va a tratar los temores, los miedos, ¿no? Inseguridades. ¿Qué plantitas hay aquí? El cífera, el álamo, el temblón, castaño rojo. En el grupo 2 tenemos para tratar la incertidumbre la genciana, si la conocemos la genciana, aulaga, hojarazo, avena silvestre. En el grupo 3 tenemos para tratar, dice, el interés por lo actual, o sea, gente que está toda desganada, ¿no? Tenemos a la madreselva, la clemátide, la rosa silvestre, el olivo, el castaño blanco, la mostaza y el brote de castaño, ¿no? En el grupo 4 van a ver ustedes para tratar manifestaciones de soledad, ¿no? Aquellos que están deprimidos. Violeta de agua, que son flores, impaciencia y el brezo. En el grupo 5 tenemos otras, ¿no? Que, por ejemplo, para tratar la susceptibilidad, a influencia y opiniones, ¿no? A la agrimonia, la centaura, el nugal y el acebo, ¿ya? Y en el grupo 6, por ejemplo, ustedes van a ver para tratar el abatimiento, la desesperación o la ansiedad que pueda estar pasando la persona. Tenemos las plantitas como el alerce, el pino, el olmo, el castaño dulce, la estrella de Belén, el sauce, el roble y el manzano silvestre. Y por último, en el grupo 7, para tratar a todos aquellos estados, por ejemplo, de preocupaciones, ¿no? Excesiva por los demás, muchas veces para tratar, por ejemplo, tenemos aquí la achicoria, la verbena, la vid, haya, agua de roca. Entonces, todas estas plantitas ayudan en este proceso, ¿no? Estas son las flores de Bach, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dice las flores de Bach para 7 intensidades, habla de problemas caóticos, ¿no? El eleantes turbulentas, el olivo, la impaciencia, el brezo, para condiciones extraviadas, son diferentes manifestaciones, ¿no? En condiciones estancadas, para aquellos que no avanzan, ¿no? La rosa silvestre, el manzano silvestre, el brote de castaño. Y para condiciones depresivas, la genciana, la violeta genciana, que aquí la conocemos, la mostaza, la grimonia y el alerce, ¿no? Y para las condiciones regresivas, o sea, eso ayuda en las psicoterapias, esto es la madreselva, la verbena, ¿no? ¿Cómo se preparan estos remedios? ¿Ya? O sea, como ellos, por ejemplo, hablan del método del sol, ¿no? Para la mayoría de las flores, estas flotan en agua pura, ¿ya? Y durante 3 horas, pero en la luz directa del sol, ¿ya? Aquí, ahí están viendo ustedes, por ejemplo, este método de utilizar energía, aquí están utilizando el fuego, ¿no? O sea, en decocción, para la obtención de energía de la flor. En este proceso, las flores se colocan dentro de una cacerola esmaltada, blanca o de hierro fundido, se le añade agua, que igualmente deberá ser de manantial, ¿ya? O sea, el agua de manantial son agua muy, muy pura, muy limpia, libre de tóxicos, ¿no? Y se deja hervir ahí. Entonces ahí se llama la decocción, ¿no? Entonces la otra es durante 3 horas con la luz directa del sol, ¿no? La ebullición es esa, las plantas más leñosas y las que florecen cuando el sol es débil, y las flores se hierven durante media hora, por ejemplo, en el agua, ¿ya? Ahí está, miren, esa está la luz solar. Y la tintura madre, ¿cómo la obtienen, no? Ellos, por ejemplo, aquí, mezcla en ambos casos una vez que el calor ha transferido la energía de las flores al agua. Entonces, esa agua energizada con una cantidad igual de agua, ¿no? Ya. La tintura madre se diluye en el brandy en una proporción de 2 gotas de tintura madre a 30 mililitros de brandy. ¿Se dan cuenta? O sea, son 2 gotitas nada más del preparado en 30 mililitros de brandy, o sea, licor. Para hacer las botellas se venden en las que venden en las tiendas, ¿no? O sea, son 2 gotitas, imagínense, ¿no? No siguen el mismo procedimiento de preparación que las tinturas de la homeopatía, puesto que no se realiza una extracción de los principios químicos solubles de la planta, mediante la maceración en alcohol, como ocurre con los remedios homeopáticos. Aquí es diferente la preparación. ¿Ven? Ahí está, más o menos ustedes ven ahí unos frasquitos de 10 mililitros y con gotero, porque estos productos se administran con gotas, en gotas, ¿ya?
Ahí está. Por ejemplo, en el caso de los diferentes desequilibrios emocionales, esos grupos que ya hemos mencionado según el doctor Bach, cada uno con sus diferentes flores de Bach para tratar. Ya, cada grupo tiene son diferentes tipos de flores, como las hemos mencionado, pero es para diferentes tipos de emociones o desequilibrios emocionales, ¿no? Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, el grupo 1 para los temores, miedos, para los estados de incertidumbre, el grupo 2, el grupo 3 para estados de falta de interés en los momentos de vivencia que tenga la persona, ¿no? En el grupo 4, estados de soledad, abandono. En el grupo 5, para personas que estén viviendo, por ejemplo, estados de ser muy sensibles a influencias, opiniones, por ejemplo, eso, hoy qué dirán, qué piensan de mí, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el grupo 7, por ejemplo, estados de preocupación excesiva por los demás. O sea, gente muy ansiosa, ¿no? Entonces, todas estas plantitas cumplen una función específica en ese tipo de estados psicoemocionales, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, esta plantita, el aloe vera, que todos conocemos como sábila, ¿ya? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? Bueno, estas plantas maravillosas tienen sus propiedades muy específicas. Y aquí van a ver ustedes diferentes semillitas. Vemos aquí, estas son las clásicas hojitas de romero, ¿no? Aquí semillas de diferentes plantitas, ¿no? Que tienen propiedades de remedios caseros. No sé si ustedes han ido por la calle Tumbes, ¿no? O fuera del mercado Arenal, no, el mercado Modelo. Ahí van a encontrar a los hierberos, ya las personas que venden hierbas. Y son personas muy bien informadas acerca de estas plantitas y sus acciones y cómo las puedes preparar y cómo las debes ingerir, ¿no? Entonces, pero yo les voy a dejar un trabajito para que ustedes investiguen, ¿ya? Entonces aquí muchos remedios caseros, bueno, que tienen sus sustancias, ¿no? Lógicamente estas plantitas tienen unas sustancias específicas y elaboran a través de ellas ciertos medicamentos. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí una imagen de una aspirina, aquí, esa es una aspirina. Ustedes saben que la aspirina se obtuvo del sauce llorón, ¿no? Entonces, ese sauce blanco, perdón. Esta aspirina tiene una acción antitrombótica, ¿ya? Pero el hombre inteligente, lógicamente, estudió la fórmula química de esa plantita y la llevó a forma artificial, ¿no? Hecha en un laboratorio, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que tú compras en la farmacia, lógicamente que ya es química, ¿no? No es el mismo sauce que se consumía en un principio, ¿no? Y aquí también vemos que con la ayuda de esas terapias de masajes y el tratamiento herbal, o sea, a través de masaje con aceites que se obtienen de las hierbas, va a ayudar muchísimo en procesos de antiinflamatorio, ¿no? Por ejemplo, si tú te produces una inflamación por un golpe o algo en la pierna, vamos a ponerlo, entonces lo que te ayuda muchísimo en este proceso es el llantén. Nosotros tenemos el llantén que crece como mala hierba en los jardines, pero es una gran planta que realmente cumple una función antiinflamatoria, ¿ya? No lo olviden. Y esta plantita incluso, si ustedes la siembran en una macetita, en una zona que solamente ustedes saben que no llegan animales ni nada de eso, ustedes la pueden consumir como lechuguita, ya la pican así finamente y la consumen como lechuguita y cumplen una acción antiinflamatoria, ¿ya? Bien, aquí por ejemplo la forma más antigua, ¿no? de medicina, aquí por ejemplo nos hablan de los antecedentes de la medicina herbal, ¿no? Las primeras experiencias de tratamientos con plantas medicinales. Ahí, por ejemplo, se habla de los sumerios, son civilizaciones muy antiguas que lógicamente desaparecieron a través del tiempo, ¿no? Los asirios, los babilónicos, los fenicios, bueno, los chinos todavía existen, ¿no? Pero muchas de esas civilizaciones antiguamente desaparecieron, ¿no? Incluso les comento que cuando abrieron el sarcófago del faraón Tutankamón, encontraron ahí dentro del sarcófago, encontraron aceite de romero, ¿ya? Del romero. Y ha durado miles de años. Ellos decían que cuando morían las personas, le ponían, así igual que los incas, ¿no? Les ponían alimentos y todo
cuando los enterraban, ¿no? En el caso de los egipcios, ellos los enterraban en sarcófagos, entonces ahí les ponían todo para su vida que sigue, ¿no? Para la vida que sigue, ¿no? Entonces, o sea, después de la muerte había otra vida. Entonces ellos los preparaban y les ponían muchos alimentos, flores, aceites, todo eso para que ellos lo utilicen en la siguiente vida, ¿ya? Esa es la idea que teníamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la medicina herbal, por ejemplo, en Europa, originalmente era, de manera general, era un arte femenino, ¿ya? O sea, solamente las mujeres se dedicaban a hacer estas preparaciones, ¿no? Aproximadamente en el siglo XIII, los egresados de las escuelas médicas, única para los hombres, porque en aquella época así era, solamente los hombres estudiaban, las mujeres eran para la casa y crianza de los hijos, ¿no? Bien, y los miembros de los gremios de los cirujanos, ellos desplazaron a las herbolarias femeninas, ¿no? Entonces, miren, fíjense, pero las cosas fueron cambiando, ¿no? Los avances químicos del siglo XIX hicieron pues que la extracción de los ingredientes activos de las hierbas ya las fueron estudiando y lógicamente ya las fueron de la forma natural, obtenían las fórmulas químicas y las procesaban ya pues sintéticamente, ¿no? Estos extractos posteriormente, esos extractos desplazaban a las hierbas como estándar del cuidado, porque imagínense también pues se agotarían todas las plantas, ¿no? Existieron varias fuerzas que condujeron al predominio de los químicos sobre la hierba, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos hablan de el problema principal, ¿no? De la medicina herbal, la reproductividad. Vamos a ver. Mira. Ahí está la aspirina. Ahí está, miren. ¿Ven? Miren. Ahí está, miren la aspirina. ¿Se obtenía de quién? De este sauce blanco, ¿ven? Ejemplo, los cardiólogos, para las personas mayores de 40 años, para evitar los trombos, ¿no? O sea, es un antitrombótico, un antiplaquetario, o sea, evita que se formen los trombos, ¿no? Es muy bueno. Como prevención, ellos siempre te lo indican a la hora del almuerzo, porque en realidad si tú este producto lo consumes con estómago vacío, te va a producir gastritis. Pero ahora están saliendo también unas aspirinas con protector de la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, pero lo ideal es que tú la tomes con mucha agua o con alimentos, ya de preferencia, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar de esa reproductividad, ¿no? Ahí miren, ustedes ven que cada uno de los comprimidos del ácido acetilsalicílico o aspirina que la conocemos de 500 miligramos, ¿no? Ya. Aquí, ahí el sauce lo obtienen de la corteza, ¿ves? Ese sauce blanco, ¿ya? Aquí vemos esa acción, miren, ahí está. Se va obteniendo, ¿ya? ¿Cuántos miligramos de aspirina? A ver, vamos a ver. Seguridad y de las interacciones farmacológicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los medicamentos? Que hay ciertos medicamentos que tienen, si tú los das juntos, van a haber una interacción farmacológica que muchas veces va a crear efectos adversos, ¿no? Por eso las medicinas nosotros decíamos que se les da en ciertos horarios y separadas para que no haya ese problema, o sea, no se presente ese problema, ¿no? Entonces, esas interacciones farmacológicas van a hacer la modificación de los efectos de un medicamento con la administración de otro previo concomitante, siendo responsables de fallos terapéuticos o problemas iatrogénicos. Por eso, muchas veces, un medicamento puede potencializar la acción del otro. Por eso muchas veces hay que estudiar, cuando ustedes llevan a un paciente al médico, siempre hay que llevar todos los medicamentos, sus nombres químicos, todo del medicamento que está tomando el paciente, porque el médico le va a indicar otro, entonces para que no haya esa interacción farmacológica, no haya problemas. ¿Ya? Entonces, también en las plantas medicinales muchas veces es ignorada por las personas y el personal sanitario. Las plantas también tienen sus acciones curativas, tienen sus funciones, pero también pueden hacer interacciones. O sea, no por el hecho de que sean plantas quiere decir que no va a causar ningún efecto adverso. Hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Por ejemplo, miren, un ejemplo les pongo acá. La linaza empleada para malestares gastrointestinales puede retrasar la absorción enteral de los medicamentos. ¿Se dan cuenta? O sea, si ustedes están dándole esos medicamentos convencionales a su paciente, no le van a dar pues un agua de linaza, porque esta linaza va a formar como una capa que va a impedir la absorción del medicamento, ¿ok? Mejor dénselo con agüita pura nada más, ¿ya? El aloe vera, pues muchas veces utilizado para el estreñimiento, ¿no? De corta duración, puede potenciar el efecto de los antiarrítmicos. ¿Se dan cuenta? O sea, el aloe vera es bueno para el estreñimiento, pero puede
Si el paciente está tomando antiarrítmicos, es decir, el paciente es un paciente cardíaco, ¿no? Que tiene problemas cardiovasculares, algún problema cardíaco serio, no se le puede dar, lógicamente, la aspirina, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si un paciente está anticoagulado, por ejemplo, con la cumarina, esos productos, definitivamente tú no puedes darles, a estos pacientes tú no les puedes dar en la dieta verduras verdes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes saben que las verduras verdes, las hojas verdes, contienen vitamina K. Y entonces ese es el efecto contrario al anticoagulante del paciente. Porque en muchos procesos cardíacos se necesita que la sangre esté bien fluida, evitar la formación de trombos o coágulos sanguíneos en la circulación. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que saber esos principios, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué son las plantitas medicinales. Bueno, vamos a ver que todas esas plantitas que contienen, ¿no? Por ejemplo, en alguno de sus órganos, porque puede ser la flor, puede ser la semilla, puede ser la hoja o el tallo, ¿no? Tienen sus principios activos, ¿no? Los cuales son administrados en dosis suficientes y, lógicamente, producen efectos activos, ¿ya? Ahí está. Ahora, la nomenclatura de las plantas, o sea, sus nombres de ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí el reino vegetal está dividido, por ejemplo, en familias, agrupan a los géneros de las especies afines. Los géneros es un grupo que reúne a varias especies emparentadas. Las especies es el conjunto de individuos con características comunes, ¿no? Por ejemplo, el pino, el piñonero. A ver, por ejemplo, la nomenclatura de las plantitas, ahí está, continuando, su nombre común, ¿ya? El nombre común de la plantita con la que tú las conoces. Ahí está. Ya. El nombre común, ¿no? Y el nombre científico. Ahora, como le digo, con la planta también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener sus principios, conocerlos, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, nos dice las interacciones farmacológicas son la modificación de los efectos que ya habíamos presentado hace un ratito, ¿no? Un ratito, está repitiendo esto. Ya. Aquí, por ejemplo, el nombre común y el nombre científico. Ya las plantitas, por ejemplo, cuando tú hablas de la valeriana o de alguna plantita que conocemos nosotros, ellas tienen un nombre científico. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a hacer su investigación se van a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, la manzanilla le llaman la mamomilla, no sé cuánto. Entonces, esa plantita tiene un nombre común que lo conocemos nosotros, pero también tiene un nombre científico. Ahora, las plantas medicinales y su recolección, vamos a ver que la riqueza del principio activo se asocia directamente con el lugar, ¿ya? El tipo de suelo donde crecen y se reproducen las plantitas, ¿ya? Entonces, eso es muy importante conocerlo. O sea que es un suelo rico en nutrientes, definitivamente que la planta va a contener muchos químicos buenos para combatir algún problema de salud, ¿no? Ahora, las fases lunares más adecuadas para su recolección, eso también influye muchísimo, ¿no? Cuando se habla de esto de las fases lunares, todos sabemos que la luna es ese satélite de la Tierra. Ustedes saben que tiene una función muy especial en nosotros los seres vivos. La luna influye en todo lo que contiene agua, ¿no? Esa fuerza de atracción que existe. Por ejemplo, cuando hay ciertas lunas, la luna llena, por ejemplo, produce la cuarto creciente, la cuarto menguante, producen cambios en las plantas, en los animalitos, incluso en las personas, ¿ya? A veces hay personas que se alteran en ciertas lunas, ¿no? Se ponen muy irritables, muy molestos, gritan y dicen, uy, dicen, el término dice, está lunada, dicen así, porque está siendo influenciada por la luna, y eso sí está demostrado, ¿eh? Entonces, les cuento que incluso cuando van a cosechar unas plantas, se ve en qué posición está la luna, porque hay posiciones de la luna que permiten cortar, cosechar las frutas y todo, para que no se apolillen, no se malogren, la van a poner a secar. Porque si tú no la coges en la luna indicada, el producto se va a deteriorar pronto, ¿ya? Pero cuando tú la cortas o la recoges en la luna indicada,
definitivamente el producto va a durar más. Yo les comento esto porque incluso en las calles vendían unos almanaques que se llaman Bristol, ¿ya? Estos Bristol hablan de todos los movimientos lunares. ¿Cuándo es para esto? ¿Cuándo es para lo otro? Te indican todo. Por eso es que los agricultores se llevaban mucho con este librito. Todos los años sacaban ese Bristol. Era como un almanaque, digamos así, de las posiciones lunares y para qué servían, ¿no? Para la cosecha, para la poda, para todo eso de lo que es la agricultura, ¿ok? Para regar o no regar, excelente, y funcionaba bien, ¿no? Ahora no sé si lo están usando, pero sí se conoce mucho de que la luna influye muchísimo en lo que son los cultivos, ¿ya? Ahora vamos a ver otro punto, el punto C, por ejemplo, la parte de las hojas, las flores, los frutos, los tallos, las semillas, las raíces de la planta que se usan como medicina, ¿no? Puede ser también como, por sus aromas, ¿no? O como condimentos. Nosotros conocemos muchas en la cocina. Tenemos, por ejemplo, el orégano, tenemos cuando tú compras el perejil y lo deshidratas, el perejil también es riquísimo. Tienes tú el romero también muy agradable para tus estofados, por ejemplo, me encanta ponerlo en el estofado y van a ver qué sabor tan agradable le pone la comida. Por eso es bueno secar esas hojitas y colocarlas en frasquitos para que tú las tengas en la cocina, ¿no? Y aprender a condimentar solamente con plantitas, ¿no? Con hojitas. Y le da un sabor muy agradable y ya tú no vas a necesitar de comprar esos productos químicos que venden en los mercados, ¿no? Todo con forma natural y le dan un sabor muy agradable a los alimentos. Los factores que varían el rendimiento y la calidad de los principios activos, ¿no? Ahí están viendo ustedes la hora de la cosecha, por ejemplo, ¿no? La hora de la cosecha, la fase lunar, ¿ya? La fase lunar, o sea, en qué luna se va a recolectar, ¿no? Cuando se va a cosechar, ¿ya? En época de lluvia, la cantidad de luz y, bueno, tecnología de la cosecha, ¿no? Dependiendo de cada especie, ¿no? Estas recolectan determinadas partes de la misma, ¿no? Y aunque algunas, por su diversificación de las sustancias activas, se aprovechan en su totalidad, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver también, o sea, que hay que tener presente estas recomendaciones, ¿ya? Bien. Pueden ser tallos, cortezas, como habíamos dicho, ¿no? Flores, estigmas, rizomas, pedúnculos, tubérculos, bulbos, semillas, etcétera, ¿no? O sea, de la planta. Ahí están las posiciones lunares, miren ustedes, ¿ven? Periodo extensivo, miren, aguas abajo, movimiento de las aguas a nivel del mar. Periodo extensivo, aguas abajo, o sea, ya va tranquilizando. O sea, según la posición de la luna, indica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ustedes están viendo raíces, ahí están viendo ustedes bulbos, semillitas y flores, ¿no? Bien. Aquí nos dice, por ejemplo, cosecha de hojas y de plantas medicinales cuando están en la luna cuarto menguante, las hojas de preferencia antes del mediodía, ¿ya? Te explican todo, o sea, plantas medicinales, la cosecha de las raíces, los tubérculos y las hojas, ¿no? O sea, en qué, el mejor del día, dice, el mejoramiento del día y la luna para cosechar raíces y tubérculos, ¿no? O sea, depende de la luna, puede ser la luna cuarto creciente. Ahí vemos que semillas y frutos se pueden cosechar durante todo el día, ya que no son tan sensibles como las otras partes de la planta. De cualquier forma, es importante evitar el momento de mayor calor del día, ¿no? Con la finalidad de conservar los frutos, semillas cosechadas como medicinales, se recomienda la luna menguante hacia la luna nueva, ¿ya? La luna menguante hacia la luna nueva, ¿ya? Y para el consumo inmediato después de la cosecha. Flores, mientras brille el sol, se debe aprovechar el máximo de apertura de ellas, de las florecitas, y evitar la cosecha de flores marchitas. La mejor luna es entre la luna creciente y el plenilunio, dicen así. Esta es la cuarta creciente. Aquí, por ejemplo, te dice planta medicinales, cosecha de tallos, plantas y corteza de árboles. Aquí la mejor fase lunar para cosechar los tallos o las cortezas de árboles con fines medicinales es el periodo comprendido entre el novilunio y el primer cuarto creciente, que ustedes están viendo allí, cuando la savia de las plantitas y su principio activo medicinal comienza a ascender rumbo a la copa del cultivo. Tiene su significado, tiene su momento, ¿no? El cosechar. Algunos procedimientos para asegurar la calidad de los medicamentos herbarios, también hay otros procedimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos hablan de la calidad de los medicamentos,
nos dice, herbarios es uno de los procedimientos más importantes que se deben considerar para que los productos lleguen de buena calidad al consumidor, ¿ya? Existen buenas prácticas de cosecha para materiales de plantas colectadas, ¿no? Aquí vemos personal que colecta las plantas, ¿no? ¿Ya? O sea, el personal debe conocer mucho de esto y, lógicamente, aquí en esto de el personal que colecta debe poseer un amplio conocimiento sobre la identificación de la planta, de la cual se deriva la droga que va a salir, o sea, el producto, ¿no? De las especificidades fisiológicas, por ejemplo, la velocidad de crecimiento, madurez y mejor estación de la cosecha, ¿ya? Entonces, todo eso, ahí ves, las partes de las plantas, la época de la cosecha, ¿no? Las hojas, esa fase más activa de la fotosíntesis, los frutos cuando están totalmente desarrollados, las flores cuando están el botón floral, las raíces cuando están bien desarrolladas, ¿no? Entonces, el personal colector debe conocer todo esto, ¿no? Entonces, ellos, los colectores deben ser capaces de distinguir claramente entre la planta medicinal y los parientes estrechamente relacionados y otras especies para evitar mezclas indeseadas, ¿ok? Entonces, aquí también los colectores deben tener suficiente información y conocimiento sobre las condiciones de la cosecha, incluir el mejor momento para la realización de la misma, ¿ya? Entonces, estas técnicas para la cosecha y el conocimiento de las condiciones del almacenaje también para asegurar una alta calidad en la materia prima colectada, o sea, las plantitas, ¿no? Entonces, los colectores deben observar, por ejemplo, un alto grado de higiene personal y no deben tomar parte de la cosecha si sufren enfermedades contagiosas, ¿ya? Deben tener conocimiento de todas las plantitas, sus procedimientos de la colecta, y los conocimientos deben ser reforzados periódicamente, monitoreados por un especialista, ¿no? Competente en la organización de la colecta, ¿ya? En el caso de esta colecta debe tener lugar en un momento que la planta está en óptimas condiciones, ya no es en cualquier momento, para su uso con respecto a la calidad farmacéutica requerida, ¿no? O sea, en qué la vas a preparar y cómo va a ser el procedimiento. Tiene que estar en muy buenas condiciones para que dé un buen resultado, ¿no? Ya la colecta debe tener lugar bajo condiciones de baja humedad ambiental, por ejemplo, con un suelo seco, el rocío de la lluvia y la humedad del aire, efectivamente. Los equipos de colecta, dice, deben estar limpios, libres de remanentes de plantas de cosecha. O sea, esos sembríos deben mantenerse libres de malas hierbas, ¿ya? Bien. El tiempo entre la colecta, ¿ya? El tiempo que entre la colecta y la llegada del material al lugar donde va a ser secado debe ser lo más corto posible para evitar cambios en la apariencia externa de la plantita, la calidad y el estado microbiano del material, ¿ya? El material recolectado debe ser protegido de las plagas y animales domésticos, para que no se contamine, pues, ¿no? Los daños a especies de plantas en peligro de extinción deben ser evitados a través de especiales cuidados para evitar la sobreexplotación dentro del área colectada. Miren, o sea, ¿sabes qué? Hay que tener también criterio, ¿no? Porque nosotros por el negocio no vamos a extinguir una especie, ¿se dan cuenta? Siempre, si yo corto un árbol, por ejemplo, hay que sembrar otro de la misma especie, porque si no, de esa manera estaríamos extinguiendo. Es lo que está sucediendo en el mundo hoy día. El hombre se ha dedicado a talar árboles, pero no los vuelve a sembrar. Yo sé que en Canadá es un país que se preocupa mucho por el ecosistema, ¿no? Por la ecología y todo eso. Y es uno de los países que más árboles tienen, ¿no? Entonces, ellos matan un pino, por decirte, cortan un pino, que tienen por costumbre usarlos en Navidad, pero sí, ya están sembrando otro. ¿Se dan cuenta? Ellos ya se están proyectando, ya están sembrando, ya está creciendo el otro árbol. Entonces, de tal manera que nunca deforestan totalmente, porque si no de esa manera, pues, extinguirían las especies. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? ¿Ya? Las personas encargadas, ¿no? Con la responsabilidad de la colecta debe estar adecuadamente, conocer todo este proceso y sobre todo de la identidad de las plantas, la calidad, la pureza. Firmará una documentación acompañando y aceptará la responsabilidad de que ese es el producto. Porque tiene que conocer muy bien este proceso, ¿no? Ahora, el procedimiento de secado, ¿no? Ese procesamiento. Este procesamiento, por ejemplo, consiste en que debe ser realmente descargado una vez que lo han cortado y esparcido para que seque, ¿ya? El proceso se debe realizar con mínima exposición al sol y con protección de otros elementos del medio ambiente, ¿ok?
Las áreas que se utilizan para el secado y procesamiento deben ser limpias, deben estar muy limpias, ¿ya? Bien aireadas y nunca deben ser usadas como establos o zona de permanencia de animales, libre de animales, ¿ok? Ahora, las áreas construidas proveerán protección al material colectado contra las plagas, roedores, insectos, pájaros y animales domésticos. Hay que protegerlos, ¿no? Bien, por ejemplo, para el equipamiento utilizado en el procesamiento y secado, tales como bastidores de secado, deben estar limpios, lo mismo que deben ser ¿no? siempre verificados en forma muy regular, ¿ya? Y todas las plantitas que tú secas al aire debe ser esparcida en una capa muy fina sobre los bastidores y situadas en una distancia adecuada que permite circular el aire y permite un secado uniforme de las hojas de las plantitas, ¿no? Entonces esto ya se decide cómo se va a hacer el proceso, ¿no? Pero se debe llevar punto por punto, ¿no? Bien. Se debe evitar el secado directo en el suelo, no se pone en el suelo, tiene que estar entre bastidores, ¿ya? O bajo la exposición a la luz solar, eso se debe evitar, ¿ok? Los tejidos de las plantas secas deben ser seleccionados para eliminar los decolorados, los mohosos, partes dañadas, o algo que no esté bien, se saca. Todo se va eligiendo, ¿no? Se va clasificando. Bien. El empaquetamiento, equipamiento y facilidades de almacenaje, documentos y asesoramiento de la calidad. Aquí es otro requerimiento de las buenas prácticas agrícolas se aplicarán donde sean apropiadas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los requerimientos de las buenas prácticas de producción se aplicarán donde sean apropiadas. Posterior a la cosecha, se procede el secado de la planta para una mejor conservación de la misma, ¿ya? El material fresco es susceptible de contaminarse y declinar rápidamente su calidad, pues hay que tener cuidado. Estos cambios ocurren por lo que en la parte de la planta al ser secada, por ejemplo, que tiene del suministro normal de nutrientes, depende entonces de las limitadas reservas de agua, minerales, carbohidratos acumulados para continuar sus procesos metabólicos normales, ¿no? Existe un gran número de métodos de preservación, o sea, la empresa o quien se dedica a esto tiene que elegir el método adecuado, que estos métodos se han ido desarrollando a través de los años, ¿no? Lógicamente tiene que elegir el mejor sistema de selección de secado y el mejor método apropiado, ¿no? Para los fines que se desean, lógicamente. Ahora, en proceso de post cosecha, ¿no? De las plantas medicinales. Aquí en este proceso de post cosecha, después de que se ha cosechado, es necesario establecer una planta de procesamiento del material vegetal. Ustedes han visto cuando van a las plazavías, a esas tiendas, encuentran unas bolsitas que te dicen, por ejemplo, este es manayupa, este es romero, este es tal plantita, ¿no? Te van clasificando, ya están empaquetadas, incluso tienen una etiqueta, ¿no? Con sus nombres y la forma como tú lo vas a preparar, los beneficios que vas a obtener de ella, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? Entonces, para ello es necesario establecer una planta de procesamiento de todo el material vegetal, ¿no? La misma que debe permitir desarrollar el flujo de trabajo, ¿ya? El corte se efectúa para favorecer la salida de la humedad por el aumento de la superficie de evaporación del tallo, por ejemplo. El lavado consiste en aplicar agua potable a la parte de la planta que se va a deshidratar en el propósito de eliminar la tierra, ¿no? Porque ahí siempre hay polvillo ambiental y otros materiales extraños que pueda tener, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de semillas o algo, ¿no? Desinfección, que consiste en la eliminación de microorganismos patógenos para el hombre por diferentes vías hasta los niveles establecidos por las normas, porque a veces sucede que las plantitas pues también tienen sus cositas, ¿no? Entonces, evitar eso, ¿no? En el caso de, para ello es necesario establecer una planta de procesamiento vegetal, ¿no? Ahí va a haber un lavado, desinfección química, un blanqueo, ¿no? Ese proceso de blanqueo, por ejemplo, se realiza para evitar la oxidación y el paramento enzimático de la plantita, ¿no? La sulfitación tiene como objetivo conservar el color y el sabor natural, prolongar su conservación y retardar la pérdida de las vitaminas A y C, contrarrestar el desarrollo de microorganismos que puedan presentarse en las plantas. Y esta consiste en exponer todo el material vegetal a una concentración de dióxido de azufre, producto de la combustión de este, comprendida entre 1.2% y 2% en volumen, ¿no?
También se puede realizar como la inmersión en una solución de bisulfito o metabisulfito de sodio. Ya ese para desinfectar, ¿no? Ya. El secado, ajá. Ahí está. Secado o deshidratación, por ejemplo. Existen varias formas de eliminar el agua presente en las plantitas, entre ellos se tienen los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el secado al aire caliente, secado solar al aire libre. Este método es práctico y barato, pero tiene varias desventajas, como son, por ejemplo, la rehidratación por condensación de la humedad, porque a veces sucede eso, ataque de insectos y pájaros, ataque por hongos, contaminación por roedores u otros animales, el secado solar modificado, ¿no? Consta de un sistema para el calentamiento, por ejemplo, del aire y una cámara donde se introduce el producto que vamos a secar, ¿no? Se logra aprovechar de manera más eficiente las radiaciones solares y las corrientes de aire. El aire seco se obtiene, hace que se extraiga la humedad, ¿no?, del producto. El secado artificial, al igual que el secado solar, se fundamenta en hacer pasar el aire seco por una cámara donde se ha depositado el material vegetal. Entonces, este tipo de secado garantiza una alta calidad del producto seco, bien deshidratado, ¿no? Ya. Otros tipos de secados, por ejemplo, se tiene el molido, ¿no? Es el secado por contacto directo, con una placa caliente, secado por energía radiante, secado por congelación o secado por ósmosis, ¿no? El molido, por ejemplo, ustedes van a ver lo que, dependiendo del interés del productor, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos cuando compramos el té, ustedes compran una cajita que adentro vienen 20 sobrecitos, ¿no?, de té. Pero ustedes van a abrir el té y ustedes ven que viene molidito, ¿verdad, chicos? El tecito, ese tecito negrito. Otros le ponen canela, ¿no?, para mejorar el sabor. Bien, entonces, o sea, se muele, ¿no?, con las bolsitas de té, ¿no?, filtrante. El almacenamiento, por ejemplo, es un área donde se acumula el material vegetal, ¿ya? Definitivamente allí, ahí el productor elige el envase, cómo lo van a almacenar, o se lo van a almacenar, para que estas plantas cumplan con sus parámetros establecidos, ¿no?, por la norma de comercialización. Por ejemplo, que se mantengan sus características importantes, la ausencia de infestación de plagas que puedan haber en el almacén, ¿no?, el contenido de la sustancia activa de la planta, cumpla con los límites establecidos por los siguientes índices numéricos: porcentaje de humedad, porcentaje de sustancias extractivas en alcohol, porcentaje de sustancias extractivas en agua. Miren, por ejemplo, hoy en día, les cuento, Perú, que exporta paltas, exporta pecanas, exporta muchos alimentos al mundo, ¿qué hacen? Pero no cualquiera puede, bueno, yo produzco pecanas y yo de frente lo vendo al extranjero, no se puede hacer así. ¿Sabes cómo lo hacen? Los interesados, los grandes compradores, vienen a conocer tu tierra, tu terreno, hacen estudios de la tierra y que tengan el control de minerales, de todo, de humedad, etcétera, etcétera, que sea lo ideal para que el fruto, el resultado, sea óptimo. ¿Se dan cuenta? Usted tiene que pasar el control de calidad. ¿Okay? Son bien minuciosos. Ahora es bien, o sea, lo que se refiere que no tiene que tener venenos ni nada de contaminantes. Entonces, si no, te quedas con tus productos, definitivamente, ¿no? Y se pierde mucho dinero. Así como han ocurrido en otros países, cuando han encontrado plomo, mercurio, a veces en los alimentos. Y peligrosísimo. Y como en otros países tienen más cuidado con el control de calidad, no lo dejan pasar ese pedido, si lo encuentran afectado, ¿no? Definitivamente. Entonces, esos controles de calidad se ve a nivel de farmacognósticos, ¿no? Controles que constituyen el establecimiento en gran parte de las plantas y sus propiedades. Microbiológicos, es un estudio muy especial que se hace para controlar ciertos microorganismos que no puedan estar acumulados ahí, ¿no? Entonces, todo eso influye en el proceso, ¿no?, de cómo debe llevar esas plantitas. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, mira acá, mira cómo ya las están envasando y todo, ¿no? ¿Ve? Entonces, el principio activo, los fitoplancton. La planta medicinal y su forma de prepararla en casa se preparan de varias maneras, que su uso es interno, externo, y de la enfermedad que se va a curar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a tomar una infusión, por decirle, ¿no?
vamos a suponer que tú vas a tomarte una valeriana o una manzanilla, ¿no? Que es muy agradable. A veces las personas cuando están ansiosas, que no pueden dormir o tienen insomnio, ¿no? Entonces, tú te preparas una tacita con manzanilla y esa infusión te la tomas, ¿ya? Uy, te va a relajar maravillosamente, que vas a dormir como un ángel. Igualito, la valeriana, cuando tú tomas la valeriana, cuando tienes problemas de ansiedades, de preocupaciones, todo eso, tú preparas una infusión de valeriana. A mí me gusta prepararla con la raíz, ¿ya? Esa raíz, en 1 litro de agua yo pongo una raíz bien limpiecita, hay que lavarla, sacarle la tierrita, porque viene con tierrita, ¿no? Se saca bien la tierrita y tú la pones, pones a hervir el agua, ¿ya? 1 litro, una vez que empieza a ebullir el agua, ahí recién colocas la raíz. Cuentas hasta 10 segundos y tapas y apagas el fuego. Luego al rato se vuelve como un tecito, ¿ya? Y esa agüita la tomas como agüita de tiempo, ¿ya? O sea, ese para uso interno, ¿no? Porque son infusiones, ¿no? Y también estas dependen de la enfermedad que vas a curar también, ¿no? Ahora, de repente, si es un proceso externo, lo puedes poner como un emplasto, ¿no? Las hojas, en fin, ¿no? Y lógicamente de las características de la planta misma, ¿no? Por ejemplo, la aloe vera, la sábila que conocemos nosotros. Primero hay que deflemarla, ¿no? Sacarle el yodo. Y ese contenido del aloe es una maravilla, porque este producto tú lo puedes ingerir en jugos, lo puedes, y este tiene una acción maravillosa en el estómago a nivel gastrointestinal, ya, para las personas que, por ejemplo, tienen gastritis, ¿no? Problemas serios en el estómago, ¿no? Le ayuda muchísimo, refresca mucho, pero hay que desflemarla, o sea, dejarla toda una noche ahí desflemando que salga el yodo, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver los principios activos de las plantitas medicinales y aromáticas, ¿no? Estas son sustancias que poseen acción farmacológica sobre determinadas dolencias o enfermedades, mitigando sus efectos o resolviendo su curación, ¿ya? Entonces, se encuentran en distintas partes de su órgano de la planta, ya hemos dicho, flores, semillas, tallos, hojas, ¿no? Y raíces incluso, y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo, sea humano o animal, ¿no? Los principios activos se clasifican, por ejemplo, como productos resultantes, ¿ya? De metabolismo primario, productos derivados, ¿no? Productos derivados del metabolismo secundario, ¿ya? Por ejemplo, en los principios activos, los grupos químicos, ¿no? De lo que se hablan aquí de las plantas, más importantes son los polifenoles, los terpenoides, los alcaloides, que a su vez se dividen en subgrupos según la estructura química de las plantas, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, miren, la hoja de coca es una planta que tiene alcaloides, ¿no? Esa acción de los alcaloides tienen una acción analgésica en el cuerpo humano, cuando hay malestares tipo cólicos, tipo, por ejemplo, problemas gastrointestinales, problemas a nivel de la vesícula biliar. Yo la recomiendo mucho esto de la infusión de hoja de coca, pero solamente son 3 hojas de coca en un jarrito de esos de 200 mililitros de agua hirviendo. Tú pones la hojita de coca y pones el agua que esté hirviendo, recién de la tetera hirviendo, lo echas ahí en tu jarrito y lo tapas, ¿ya? Esperas unos minutos y el agüita se pone verdecita, ¿ya? Esa agüita calientita tienes que tomarla con una cucharita porque si no te vayas a quemar la boca. Es bien caliente. Entonces eso poquito a poco lo vas tomando poquito a poco, ¿ya? Entonces esas cucharaditas al ratito, si ha sido un cólico de gases, un cólico, en el caso de un cólico menstrual, por ejemplo, va a calmar, te va a producir, por ejemplo, empiezas a eliminar los gases, si es el problema de cólicos de gases, ¿no? Empiezas a eliminarlos. Es una gran cosa, la hoja de coca es una maravilla. Un problema ese que ustedes saben por qué la han malinizado tanto la hoja de coca, ¿no? Porque de ella se extraen por la acción de sus alcaloides y la combinación de otros químicos se produce pues el clorhidrato de cocaína, ¿no? Que se vende como una droga que es realmente ilícita, ¿no? La prohibida. Y entonces por eso los gobiernos hacen mucho para evitar que se produzca esto, ¿no?
La hoja de coca, desde el tiempo del incanato, se consume por sus efectos benéficos, analgésicos que tiene esa hoja. Es maravillosa. Entonces, como hoja natural, es muy buena para problemas de cólicos y todo eso. Pero tomarla bien calientita, ¿ok? Ay, no sé qué pasó acá. Ay, chicos, ya. Bien, ¿hay alguna pregunta? Ah, ya llegó Jayo, ¿no? Rojas Jayo llegó. A ver, está, bueno, Aguado sí está. ¿Alvites Muñantes está? Presente, licenciada. Ok. Está, Ancana sí. ¿Araujo está? ¿Araujo estás? Araujo Medina. Aroní. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Aroní. Arucanqui también está. No, soy Araujo. Ah, Aroní Araujo, Araujo. presente, licenciada. Ah, ya, Aroní Aroní está ahí. Ya, ok, muy bien, chico, muy bien. Arucanqui también. Cayuapasa llegó. Cayuapasa, no te veo. Cayuapasa. Bien, Cayuapasa no está. Ya. Entonces, está Uraca Ramos, Uraca, no sé qué habrá pasado. De repente tiene problemas, como he tenido yo con el internet. Qué feo todo esto, chicos. A ver, García Román. Ella es Rosa. Ahí está. García. García Román, ok. Cárdenas Gasteluz también está. Hualca también la he visto. Guamaní Hernández Tania, ¿estás? Guamaní. Laurente también está. Yamoca. Martínez Tevez. Moquillaza Fernández. Sí está, ella sí está. Nieto también la he visto. Oncebay, ¿estás? Ya. Alguien me preguntó sobre la depresión. A ver, disculpen, a ver quién, a ver qué dice, por favor, no leí bien. En los chats. Ahí voy a ver el chat, un ratito. Me está preguntando algo sobre la depresión, me dice. Cuando una persona de edad sufre de depresión, ¿qué hierba puede ayudar a calmar la ansiedad? Bueno, escuchen, ansiedad es una cosa y depresión es otra, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, escúchenme, para ansiedad, o sea, ansiedad es una manifestación clínica en la cual la persona está bien intranquila, está desesperada, presenta taquicardias, suda, su pensamiento está errático, ¿no? Por ejemplo, una persona está ansiosa cuando se siente también en peligro, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando tú estás con ansiedad, lo ideal es tomar, por ejemplo, como les decía, una infusión de manzanilla. Les va a ayudar muchísimo, la va a calmar, la va a relajar. La valeriana, excelente, muy buena para las taquicardias y todas esas manifestaciones psicoemocionales, ¿ya? En el caso de que sufre depresión es cuando la persona está muy triste, ¿no? Que de repente se murió un ser querido, es natural que nos dure unas semanas la depresión, pero a veces pasa un mes, 2 meses, 3 meses, eso ya no está bien. Entonces, en esos casos, nosotros buscamos, por ejemplo, en estos casos, la ayuda de un psiquiatra, ¿no? Para que nos medique. Pero cuando se trata de plantas, con respecto a la depresión, por ejemplo, te ayuda muchísimo, como hemos conversado hace un rato de las plantitas ¿cómo se llama esta? De las flores de Bach, ¿no? Hay varias que son para la depresión, para las ansiedades, ¿no? Para los temores y todo esto, ¿no? En el caso de las que nosotros conocemos aquí en nuestro medio, para la depresión, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo también ¿cómo se llama este? Tómate agüita de romero, ¿ya? Pero bien suave. El romero también es muy bueno, aparte que también es digestivo, te va a ayudar a calmarte, a pasar ese proceso, ¿no? De pena, de deterioro que a veces uno siente, ¿no? Cuando uno está deprimido, no desea hacer nada. Entonces,
tiene que tratar, ayudarla de una forma de que cambie de ambiente también, aparte, ¿no? De tomar la hierbita, ¿no? Pero como les digo, a ver, ya, ¿quién me está pidiendo la tarea anterior? Dice que habla a Roxana. Escúchenme. Chicos, yo voy a abrir la tarea, sí la voy a abrir. ¿Qué ha pasado? Mire, que yo he estado tratando de abrir sus trabajitos. Yo sé que yo he anotado a todos los chicos que han hecho sus trabajitos, que me han mandado su link. He estado haciendo el proceso que siempre acostumbro a hacer y no está entrando, no me están abriendo los trabajos. Entonces, no sé cómo me lo han enviado, ¿ya? ¿Lo han hecho como público o no listado? O mejor me lo envían como público, mejor es más práctico, yo entro de frente a eso, ¿no? O no listado. Si no, me mandan su link, su nombre de ustedes con su link para yo verlo en mi WhatsApp, ¿ya? Para que no tengan problema, porque sí, yo no he podido abrir, ¿ya? Por favor, ¿me escucharon? Ya, esa tareita la voy a... Sí, dime. Disculpe, ¿lo mandamos con la delegada? Sí, con la delegada, ella me lo envía, pues. Si no, mi teléfono se va a llenar de muchos jóvenes. ¿Sí? Y mejor porque no abre lo en el sistema. ¿Pero en qué sistema? De la tarea anterior. No, la voy a abrir, sí, se la voy a abrir para los que no enviaron. Pero se la voy a abrir el día, a ver, ¿qué estamos el día? Miércoles. El jueves se las abro, ¿ya? Jueves y viernes, nada más, jueves y viernes, ¿ok? Y estoy dejando otra tarea, escúchenme, ¿ah? De esto, lo que hemos conversado el día de hoy. Espérenme, ¿sabe qué? Y el día de mañana tienen un examen también, ya sobre lo que hemos conversado el día de hoy, ¿ya? Entran a su plataforma a partir de las 8 de la noche hasta las 11:59. Tienen una hora para ingresar, para responder y un intento. Es decir, controlen su tiempo porque yo he tenido casos de chicas que se les pasó un segundo, una hora y un segundo y no pudieron enviar su examen. Pero a mí, si yo sí lo di, yo sé que tú lo has dado porque ahí la máquina marca todo el tiempo que has estado. Yo he visto otros casos de chicas que entran 5 minutos, 6 minutos y no dieron el examen, solamente entraron para mirar y ya no pudieron entrar porque solamente es un intento. No cometan esos errores, entren con tiempo y tengan un reloj a la mano para controlar su tiempo. Porque si se pasa de 60 minutos, ya se perdió el tiempo, ¿ok? Ya, yo voy a abrirlos mañana la tareita, por favor, ¿ya? Y me envían sus links me los envían por el WhatsApp, pues, señorita delegada, ¿estás allí? Sí, licenciada, buenas noches. Ya, señorita, le voy a molestar. Que los chicos te manden el link a tu, y me lo envías a mí, con sus nombres y el link, ¿ok? Ya, licenciada, ya, no se preocupe. Ya, y yo en esta semana, más tardar el sábado, le estoy enviando los nombres de los chicos y con la hierba que van a investigar para la próxima semana para que me hagan otro videíto, ya me los envíen, ¿ok? Pero sencillito nomás, no se expandan mucho, solamente así sencillito va a ser, ¿ya? Ya, licenciada. Ya. Sí, voy a abrir los chicos su tareita, no se preocupen, ¿ya? A ver, estaba hablando, a ver, un ratito. Oncebay está, Oncebay, ¿estás? Está Pariona. Zapata, ¿estás? Zapata. Ya no está. Bien, chicos, entonces nos estamos, no se olviden mañana entrar a su plataforma, den su examen, ¿ya? ¿Ya? Ok. Ya, licenciada. Cuídense.